Es la noche electoral. Sin candidatos, votaciones ni discursos. Solo una máquina y un sistema parpadeante. Cada decisión es instantánea. Cada acción es automática. Y todo el país observa, sin saber qué sucederá después. En el episodio de hoy de The Infographic Show, mostramos qué pasa si la inteligencia artificial es presidente. Lunes a las 9 a.m., los funcionarios se reúnen en la oficina del gabinete. El secretario del Tesoro pide más gasto en infraestructura y el de Salud responde de inmediato. Tras años, la atención médica sigue crónicamente subfinanciada. El secretario de Defensa también pide más presupuesto. Los argumentos y los ánimos se intensifican. Todos solo pueden ponerse de acuerdo en preparar otra cafetera y elegir la dona menos rancia. Entonces llega la presidenta Atenea. El Algoritmo Nacional Ejecutivo de Amenazas Adaptativas y Salud no requiere café, donas, debates ni ser convencido. En solo 23 segundos procesó 30 años de gasto federal en 432 programas. Parece un sueño febril de Doge, pero identifica 47,000 millones en gastos redundantes y de inmediato capta la atención de todo el gabinete. Resulta que 7 agencias diferentes seguían financiando investigaciones sobre la malaria en países donde la malaria fue erradicada desde 1994. Atena compara proyecciones económicas de los 50 estados, analiza patrones de salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre la crisis de diabetes en el Medio Oeste y revisa estadísticas del FBI sobre el fentanilo en los Apalaches. Y luego, después de analizar todo junto, calcula la reasignación exacta de fondos necesaria para abordar cada uno de esos problemas al mismo tiempo, mientras sigue reduciendo el déficit en 32. Logra todo esto antes de que cualquiera de los secretarios del gabinete haya elegido su dona glaseada o azucarada. Un presidente de inteligencia artificial no necesitaría hacer varias cosas a la vez. Podría hacerlas todas al mismo tiempo, y eso es precisamente lo que lo hace tan atractivo para tantos hoy en día. Los líderes humanos equilibran prioridades sin fallar en lo esencial. Un ejecutivo de inteligencia artificial podría monitorear 1000 indicadores en tiempo real, incluso a nivel de vecindario. Es como un presidente con 1000 ojos, 1 millón de manos y un cerebro incansable. Estos sistemas ya se implementan en 2024. El Reino Unido presentó una inteligencia artificial para detectar fraudes en programas gubernamentales. El acelerador de evaluación de riesgo de fraude analizó fraudes en préstamos por COVID, reclamaciones fiscales ilegales y subarrendos de viviendas del gobierno en Airbnb. Se recuperaron casi 500 millones en un año, la mayor incautación contra el fraude en la historia del Reino Unido. Después, la inteligencia artificial descubrió a una mujer que inventó una historia falsa. La empresa recibió un préstamo de 50,000 por COVID para salvar negocios y transfirió el dinero a Polonia. Detectó miles de casos donde distintos departamentos del gobierno tenían piezas del mismo fraude, pero nunca conectaron los puntos. La inteligencia artificial, en este caso, no necesitaba ser una supergenio para ser efectiva, solo tenía que ser minuciosa de formas en las que los humanos físicamente no pueden serlo. Un buen investigador de fraudes puede descubrir un esquema al mes, pero debe cruzar bases de datos, seguir rastros en papel y pedir información a otros departamentos manualmente. Esto implica esperar mucho por una respuesta que quizá no llegue antes de que el estafador huya. Sin embargo, la máquina mostró sesgo y no era infalible. Documentos internos revelaron que el detector de fraudes de bienestar con inteligencia artificial del Departamento de Trabajo y Pensiones mostró diferencias estadísticamente significativas según edad, discapacidad, estado civil y nacionalidad. Si algunas nacionalidades se señalaban más, el algoritmo consideraba el patrón importante, en vez de verlo solo como prejuicio en los datos. Un presidente con inteligencia artificial debería monitorear todas las políticas y programas en tiempo real para detectar consecuencias no intencionadas. Antes de seguir, agradecemos al patrocinador de hoy, Dream Machine de Luma AI. Si has usado herramientas de edición de video con inteligencia artificial, sabes que pueden ser difíciles. Desempeñas bien, pero al cambiar el estilo o aspecto, todo falla y el rostro de tu personaje se ve extraño. Y de repente, parece que la inteligencia artificial es la que manda, no tú. Pero eso acaba de cambiar. Con el nuevo Ray 3 Modify para Dream Machine de Luma AI, Ray 3 Modify te da control real. Puedes modificar el aspecto y estilo de una toma sin alterar la actuación del actor. El movimiento, emoción e identidad siguen igual. Se siente más como postproducción que como crear un video nuevo. Me sorprendió la función de referencia de personaje. Puedes mantener la identidad de un actor entre tomas, su rostro y vestuario, de forma nunca antes posible. Con Ray 3,
Modify, tú decides qué se queda y qué cambia. Está diseñado para la narración híbrida con inteligencia artificial, donde tu creatividad lidera y la inteligencia artificial sigue. Entonces, ¿qué esperas? Si trabajas en un cortometraje, arte conceptual o pruebas Dream Machine y Ray Trace Modify, deja de adivinar y empieza a dirigir. Visita mi enlace en la descripción para comenzar y probarlo. Cuando el gobierno de Estados Unidos subsidió la producción de maíz para ayudar a los agricultores, creó jarabe de maíz barato que ayudó a impulsar una epidemia de obesidad, aumentando los costos de atención médica mucho más allá de lo que los subsidios ahorraron. La inteligencia artificial habría detectado ese ciclo en el primer año, no hasta el año 30. En la práctica, necesitas humanos supervisando la inteligencia artificial para detectar consecuencias no intencionadas. Esto nos lleva a Albania, que decidió saltarse la teoría y enviarlo de todos modos. En enero de 2025, el primer ministro de Albania nombró a Diela, un chatbot de OpenAI con avatar de mujer en traje típico, como asistente virtual del gobierno. En septiembre de 2025, un decreto presidencial permitió al primer ministro albanés nombrar a Diela como ministra de Estado para la Inteligencia Artificial y Adquisiciones. Fue el primer sistema de inteligencia artificial en ocupar un cargo de gabinete a nivel gubernamental. El objetivo era loable y ambicioso. Afirmaron que Albania podría estar libre de corrupción en licitaciones públicas. En su debut parlamentario, Diela dio un breve discurso de 3 minutos, afirmando que representaba los valores constitucionales albaneses tan fielmente como cualquier colega humano. Tal vez más. Una afirmación audaz para un modelo de lenguaje que es solo un autocompletado avanzado. El problema era evidente y estaba en la esencia de Diela. Los funcionarios albaneses no revelaron su entrenamiento, datos, algoritmos ni métricas de desempeño. Todo eso para decir que los albaneses comunes no tienen manera de examinar cómo se estaban otorgando sus fondos públicos. El sistema que se supone debe eliminar la corrupción es en sí mismo una caja negra. Aún peor, Albania no tiene un marco de gobernanza de inteligencia artificial similar a la pionera Carta de Algoritmos, que fue utilizada por primera vez por funcionarios públicos de Nueva Zelanda en 2020. El país no ha adoptado principios internacionales de inteligencia artificial, y su constitución asume que los ministros poseen agencia y responsabilidad humanas. Conceptos que no encajan con un chatbot en la nube de Microsoft. Si Diela toma una mala decisión de adquisición, ¿es responsable el primer ministro que la nombró? Microsoft OpenAI, el algoritmo en sí. Suerte demandando a una red neuronal, pero luego hablaremos de eso. La inteligencia artificial en liderazgo ofrece beneficios ya que su acceso a datos le permite ver el panorama completo, a diferencia de los humanos que solo ven una parte. Tu senador busca fondos para su distrito porque es su trabajo. Literalmente no ve o no le importa que su victoria ocurre a costa de 12 distritos con más necesidades, y la inteligencia artificial considera los 13 distritos, pesa los datos, prioriza y asigna recursos donde más beneficien. Estados Unidos pudo haber usado esta tecnología en 2015, cuando el Pentágono ocultó un informe que revelaba 125.000 millones en gastos innecesarios. En cambio, lo ocultaron, ya que revelar ese nivel de incompetencia sería políticamente vergonzoso y podría perjudicar las carreras de algunas personas. El informe mostraba servicios iguales con tarifas distintas y otras irregularidades. Una inteligencia artificial lo detectaría de inmediato, ya que los algoritmos no intentan dejar mal al secretario de Defensa ante el Congreso. Frío pero eficiente, y eso asusta, porque si esa eficiencia llega a las personas correctas, un presidente de inteligencia artificial no tendría donantes a quienes beneficiar con contratos gubernamentales. Ningún cabildero podría susurrarle al oído durante cenas caras, y definitivamente no necesitaría financiar una campaña de reelección, lo que significa que no le debe favores a nadie. Hablemos de velocidad. ¿Recuerdas el huracán Katrina en 2005? Fue uno de los mayores fracasos gubernamentales y desastres naturales en la historia moderna de Estados Unidos. Durante días, personas quedaron varadas en techos y el Superdome fue una pesadilla humanitaria. Agencias estatales y federales intentaron coordinarse sin éxito. Los suministros se perdieron en almacenes por falta de un mando central logístico. Una respuesta con inteligencia artificial ante desastres sabría en tiempo real qué hospitales tenían luz, qué caminos estaban abiertos y dónde había personas atrapadas. Sería capaz de determinar dónde se necesitaban los suministros y cómo coordinar instantáneamente a la Guardia Nacional, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Guardia Costera y los socorristas locales. Proyectos de infraestructura. El Congreso lleva décadas debatiendo planes de este tipo. Un presidente de inteligencia artificial podría analizar datos históricos de carreteras, tráfico, economía, resiliencia climática y crecimiento poblacional. 3 días después podría crear el plan de infraestructura ideal que maximice el beneficio público por dólar invertido. Actualmente,
Los recursos de atención médica en Estados Unidos se asignan según qué hospitales tienen los mejores cabilderos y qué representantes están en qué comités, mientras que la inteligencia artificial los asignaría según la necesidad real. Factores como población, salud, patrones de enfermedades, brechas de acceso y rentabilidad influyen. Con el análisis adecuado, podría revelarse que la zona rural de Montana necesita más fondos de los que recibe. Ese prestigioso hospital de Boston tiene más recursos de los necesarios para sus resultados. Pero también debemos cuestionar la fantasía de eficiencia. Mucho de lo que hablamos aún parece un sueño imposible. Dinamarca lo comprobó con OnBetailing Dinamarca, su sistema automático de pagos de asistencia social. Fue diseñado para ser rápido, eficiente y libre de errores humanos. En cambio, cometió cientos de miles de errores. Estos sistemas gubernamentales automatizados solo agilizan procesos, pero carecen de la verificación cruzada que haría un presidente de inteligencia artificial. Un sistema de gobernanza de inteligencia artificial adecuado tendría que verificar los registros fiscales, las bases de datos de empleo, las necesidades de atención médica y otros puntos de datos para detectar sus propios errores antes de arruinar la vida de las personas. En otras palabras, se necesita una inteligencia artificial aún más sofisticada para evitar los problemas de la simple automatización algorítmica. Pero una inteligencia artificial sofisticada trae consigo su propio conjunto de problemas. Entre 2013 y 2015, el sistema de desempleo Midas de Michigan acusó por error a 40,000 personas de fraude, con un 93% de fallos. En Países Bajos, un algoritmo gubernamental identificó a padres con doble ciudadanía por presunto fraude en beneficios de cuidado infantil. El escándalo fue tan grave que el gobierno neerlandés colapsó en 2021. Detectar matices con empatía es importante, pero la situación se complica al preguntarse quién programa la moralidad en la máquina. Si un presidente de inteligencia artificial decide reducir la población en zonas de altas emisiones tras analizar datos climáticos, sería una medida estadísticamente sólida pero genocida. ¿Quién traza la línea entre la optimización y la atrocidad? Imagina una inteligencia artificial evaluando el mantenimiento de un hospital rural de bajo rendimiento que atiende a una reserva nativa americana sin otra opción en 320 kilómetros a la redonda. Un líder humano consideraría injusticias históricas y tratados, además de la humanidad. ¿Haría eso el algoritmo? En 2018, el sistema de visas del Reino Unido rechazó más a solicitantes de países de alto riesgo. El algoritmo, entrenado con patrones históricos influenciados por discriminación, transformó el reconocimiento de patrones en racismo automatizado. 2 años después, el algoritmo de calificación del Reino Unido redujo las notas al 40% de los estudiantes durante los confinamientos por COVID, porque no pudieron hacer exámenes presenciales. Un algoritmo predijo sus calificaciones según el historial escolar. Al protestar los estudiantes, el gobierno culpó al algoritmo tras la presión. Funcionarios admitieron que humanos crearon el algoritmo según la política gubernamental, usándolo para evadir responsabilidad, ya que solo seguía órdenes. Los humanos solo seguían al algoritmo. La iniciativa de Policía Predictiva de Chicago de 2012 a 2019 predijo el crimen con precisión. Creó bucles de retroalimentación que causaron sobrevigilancia en vecindarios afroamericanos, generando más datos de crímenes y haciendo que el algoritmo enviara más policías allí. Y el ciclo se repetía. El sistema era correcto y discriminatorio al mismo tiempo. Un presidente de inteligencia artificial podría reducir el crimen usando reconocimiento facial masivo, arrestos predictivos y censura de discursos desestabilizadores. Y habría muchas personas que estarían mejor. Pero sería difícil ignorar la inquietante realidad de que realmente estarías viviendo en una prisión con mejor infraestructura. Si un adolescente publica un mensaje enojado sobre el gobierno y la inteligencia artificial detecta el lenguaje como un riesgo de radicalización, ¿aceptarías una visita preventiva de las autoridades? El crimen puede detenerse antes de que ocurra, pero las libertades pueden ser pisoteadas en el proceso. El algoritmo no diferencia entre desahogos y amenazas reales, lo que nos lleva de nuevo a la pregunta: ¿a quién demandas si el algoritmo se equivoca? En 2018, un auto autónomo de Uber mató a un peatón en Arizona. ¿Quién fue responsable? ¿El conductor de seguridad que no estaba prestando atención y recibió 3 años de libertad condicional? ¿Los ingenieros de Uber, el algoritmo que no pudo reconocer a una persona cruzando la calle? Ahora, lleva eso al nivel del gobierno. Un presidente de inteligencia artificial ordena un ataque con drones que mata a civiles sospechosos de terrorismo. ¿Quién es responsable si el algoritmo lo consideró necesario? ¿Existen consecuencias? Y no termina ahí. En 2019, Apple Card dio a esposos límites de crédito hasta 20 veces mayores que a sus esposas. Tenían finanzas, puntajes de crédito y cuentas iguales, pero límites muy diferentes. El algoritmo detectó patrones y datos que causaron discriminación de género.
pero el motivo estaba oculto entre miles de millones de pesos y conexiones matemáticas. Imagina que eso decide tu atención médica, la financiación escolar de tus hijos o qué vecindarios reciben protección policial. Aún así, no puedes impugnar una decisión que no entiendes, y ese es precisamente el problema que estamos enfrentando. El algoritmo de Facebook radicalizó a millones de personas hacia el extremismo entre 2016 y 2020. Construimos sistemas que no entendemos. Toman decisiones inexplicables y generan consecuencias impredecibles. La gente busca eficiencia, responsabilidad, empatía, incorruptibilidad y democracia en el gobierno. La inteligencia artificial destaca en dos de estas. La gobernanza de la inteligencia artificial se prueba poco a poco. Cuando un juez en Wisconsin usa Compass antes de sentenciar, eso es gobernanza de inteligencia artificial. Cuando las cámaras de reconocimiento facial en Londres escanean multitudes o un algoritmo decide beneficios sociales en Ámsterdam, eso es gobernanza de inteligencia artificial. Ya no es hipotético, solo estamos debatiendo hasta dónde queremos llegar por un camino en el que ya estamos. Los llamamos herramientas de eficiencia en lugar de gobernanza, porque bueno, eso suena un poco menos alarmante. Tal vez el escenario más aterrador sea la competencia de la inteligencia artificial en cosas que nadie quería o siquiera necesitaba. Buscamos conexión y obtuvimos polarización, optimización de entregas y recibimos explotación laboral, reducción del crimen y terminamos con vigilancia estatal. Siempre sucede igual, y la gobernanza de la inteligencia artificial será igual. Buscamos eficiencia y optimización, y tendremos un gobierno incorruptible, infalible e imparable. Resolverá los problemas redefiniendo cuáles son aceptables. Y en algún lugar, en algún momento en el futuro, podrías ver a un programador rebelde borrando una línea de código que habría permitido a los ciudadanos anular las decisiones de la inteligencia artificial en caso de emergencia. Nadie notó que el botón faltaba hasta que lo necesitaron, y para entonces ya era tarde. La eficiencia es una trampa. Automatizar una decisión hace que revertirla parezca un retroceso. Cuando veas un titular sobre inteligencia artificial haciendo al gobierno más eficiente, pregúntate, ¿eficiente en qué? ¿Para quién? ¿Y quién decide si la eficiencia vale el costo? Porque una vez que entregamos esas decisiones, puede que nunca las recuperemos. Si quieres conocer la vida en la oficina oval, mira por qué ser presidente apesta o haz clic en este video.